la guerra es la continuación de la política por otros medios. Karl von Clausewitz. Toda guerra pretende terminar antes de Navidad, pero la realidad es que las guerras nunca terminan cuando se espera que lo hagan. A finales de julio de 1944, los aliados finalmente salieron de Normandía y, en el proceso, acabaron con el grueso del séptimo y el quinto ejército alemanes. Lo que quedaba de estos huyeron hacia la frontera de Alemania, mientras que, en la costa de Francia, el 15º ejército alemán comenzó a retroceder hacia Bélgica, pero este se movía lentamente. Entonces apareció una gran brecha entre ellos, y los ejércitos aliados se lanzaron hacia adelante hacia Alemania. Su comandante, el general Eisenhower, les ordenó atacar en un frente amplio. El 21º grupo de ejércitos, del general Montgomery, tenía que capturar el Valle del Ruhr, la principal zona de producción alemana, mientras que el 12º grupo de ejércitos, bajo el mando del general Bradley, tenía que capturar el Valle del Saar, la segunda zona de producción alemana. Para esos días, previo a su salida de Normandía, los jefes de Eisenhower le pidieron que efectuara una nueva operación aerotransportada. Para mediados de julio, Eisenhower solicitó a sus subalternos planes para usar tropas aerotransportadas y, en 40 días, le presentaron 18 planes. Pero ninguno se ejecutó, todo porque, luego de salir de Normandía, por todo un mes sus tropas se hallaron avanzando a gran velocidad, y las zonas de aterrizaje proyectadas estaban siendo capturadas antes de poder lanzar paracaidistas en ellas. Entonces, el 29 de agosto, Montgomery presentó la Operación Kamit y explicó que los alemanes ya estarían preparando defensas ante su avance hacia el sur. Propuso sorprenderlos avanzando hacia el norte, hacia la brecha entre el 15º y el 7º ejército. Una división y media de paracaidistas capturarían puentes a lo largo de Holanda, y sus tropas terrestres avanzarían hasta Ámsterdam. Desde ahí, podrían caer sobre el Ruhr, y con Holanda y Bélgica aisladas, avanzar hacia el oeste para capturar el puerto de Amberes, el más grande de Europa. Pero en su plan, Montgomery incluyó una condición: si su operación era un éxito, quería todos los suministros aliados para tomar el Ruhr y luego lanzarse contra Berlín en una única línea de avance. Con esa condición en mente, Eisenhower rechazó el plan y, ese mismo día, reiteró a sus comandantes su estrategia para derrotar a Alemania. Con menos recursos, la mejor opción era avanzar en dos frentes. Sin embargo, los aliados enfrentaban un problema: para el 1 de septiembre, los suministros aún no estaban llegando a Normandía, y no había suficientes transportes para llevarlos hasta el frente de batalla. Tenían que capturar puertos más cercanos al frente porque la falta de combustible los estaba deteniendo. Ante esa realidad, Eisenhower revisó nuevamente el plan de Montgomery y, de todos los planes disponibles en ese momento, consideró que ese era el mejor para continuar avanzando. Pero como el enemigo podía haber reforzado la zona, Eisenhower le dijo a Montgomery que revisara el plan. Unos cuantos días más tarde, ese oficial británico presentó una nueva operación, Market Garden. Con 3,5 divisiones avanzaría hacia el norte, y una fuerza terrestre compuesta por una división blindada y 2 divisiones de infantería motorizada avanzaría hasta Arnhem. El 10 de septiembre, Eisenhower aprobó el plan y le asignó municiones y combustible a Montgomery, pero dejó claro que no abandonaría la estrategia del Frente Amplio. Tan pronto como suficientes puertos fueran capturados, las provisiones serían asignadas a cada ejército según fuera necesario. Entonces, Montgomery se reunió con sus subordinados y les entregó el plan. Estos debían encontrar la mejor forma de usar a sus tropas en los sectores asignados. De inmediato, sus subordinados señalaron limitaciones en el plan de Montgomery. Los comandantes aerotransportados indicaron que no había suficientes aviones de transporte para llevar a la totalidad de las 3,5 divisiones de una sola vez. Por lo tanto, los saltos tendrían que efectuarse durante varios días. En segundo lugar, en Arnhem y Nijmegen, las zonas de aterrizaje de las tropas estaban lejos de los puentes, lo que significaba que, una vez en tierra, las unidades aerotransportadas tendrían que marchar durante varias horas antes de llegar a sus objetivos. Pero más importante aún,
Sus comandantes terrestres y aerotransportados señalaron que Arnhem estaba a 110 kilómetros del frente, una distancia sin precedentes para un asalto aéreo. También indicaron que el elemento terrestre tendría que avanzar por una sola carretera, lo cual la hacía fácilmente bloqueable y ofrecía poco espacio para maniobrar frente a cualquier resistencia. Por lo tanto, sus comandantes dudaron que Arnhem pudiera ser alcanzada en las 48 horas estipuladas en el plan de Montgomery. Definitivamente existían objeciones, pero hay que ser claros, cualquier ofensiva está acompañada de riesgos. Más allá de la falta de aviones de transporte y de las dificultades del terreno, el otro factor a considerar era la presencia del enemigo en el sector del ataque. Los reportes de inteligencia ubicaban a 2 divisiones de infantería alemanas en el frente. Sin embargo, más peligrosas eran la 9ª y la 10ª divisiones Panzer de las SS, que estaban cerca de Arnhem. Varios oficiales sugirieron reforzar las fuerzas de paracaidistas destinadas a esa ciudad o simplemente no ejecutar esa parte del plan. Pero esos mismos reportes indicaban que las 2 divisiones de infantería alemanas al frente eran de baja calidad y probablemente se desintegrarían fácilmente bajo presión. Además, las 2 divisiones Panzer SS habían sido terriblemente diezmadas en Normandía y apenas estaban comenzando a recibir refuerzos. En total, los alemanes solo contaban con el equivalente a 2 medias divisiones en la zona. Contra ellas, los aliados lanzarían 6,5 divisiones. Así, con la cantidad de tropas asignadas a la ofensiva, las probabilidades parecían favorables. Montgomery quedó convencido de que sus tropas tendrían más problemas con el terreno que con el enemigo. Entonces, rechazó todas las objeciones y simplemente les dijo a sus subordinados que ya no había más tiempo para modificaciones, la operación tenía que ejecutarse tal como la había planificado. El 17 de septiembre de 1944, los aliados lanzaron la mayor operación aerotransportada de la Segunda Guerra Mundial. Un total de 35.000 soldados de 3,5 divisiones aterrizarían en o cerca de sus objetivos durante 3 días consecutivos. El primer día, 20.000 soldados, poco menos de 2/3 partes de cada división, fueron enviados. Luego, el segundo día de la ofensiva, el otro tercio de cada división arribaría. Finalmente, el tercer día, la primera brigada de paracaidistas polacos se uniría a las tropas británicas en Arnhem. El primer día de la ofensiva, el clima fue perfecto, y a la 1:30 p.m., las primeras unidades comenzaron a aterrizar. La 101ª División Aerotransportada tomó todos sus puentes, excepto uno que fue destruido por los alemanes. Al norte, la 82ª División capturó el puente de Grave y sus tropas comenzaron su larga marcha hacia el puente de Nijmegen. Aún más al norte, la 1ª División Aerotransportada llegó a su zona y sus soldados también iniciaron su marcha. La sorpresa había estado de su lado. Ahora, concentrémonos en lo que sucedió en Arnhem. Los paracaidistas tuvieron que marchar durante 5 horas para alcanzar su objetivo. Contra ellos, la reacción alemana fue rápida. Tan pronto como las noticias del arribo de los paracaidistas fueron recibidas, a la 1:30 p.m., los primeros elementos de la 9ª División Panzer SS partieron hacia Arnhem, mientras que la 10ª se movió hacia Nijmegen. En Arnhem, los alemanes llegaron justo a tiempo para detener a 3 de los 4 batallones británicos que estaban marchando hacia el puente. Sin embargo, en ese momento, no eran suficientes, y un 4º batallón británico logró alcanzar y tomar su objetivo. La sección norte del puente fue capturada, pero la sección sur ya estaba en manos de tropas de las SS. Además, para la noche, más tropas alemanas llegaron y el batallón británico quedó aislado, solo la mitad del puente permanecía bajo su control. En los siguientes 2 días, 1,5 brigadas llegó para reforzar a los atacantes, pero los alemanes ya se habían atrincherado y rechazaron todos los ataques lanzados para tomar el puente. El día 21, la otra mitad de la brigada polaca aterrizó, pero tuvo que hacerlo en la orilla sur, donde se atrincheró. Ese mismo día, el quinto de la ofensiva, el batallón que había capturado la sección norte del puente tuvo que rendirse tras 4 días de intensa lucha. Los británicos habían perdido su tenue control sobre el puente en Arnhem. De acuerdo con el plan, las fuerzas terrestres debían haber llegado al puente el segundo día de la ofensiva,
pero se enfrentaron a una inesperada defensa en profundidad. No fue hasta el segundo día que alcanzaron Nijmegen, pero allí la 10ª División Panzer SS ya había tomado el puente. Finalmente, el día 20, la división blindada británica y tropas aerotransportadas estadounidenses lograron capturar el puente hacia el norte. Para el día 21, los alemanes habían recapturado el puente en Arnhem y estaban enviando refuerzos hacia el sur, además de lanzar varios contraataques en otros puntos. Aunque las tropas aliadas eran lo suficientemente fuertes para derrotar la resistencia alemana, no fue hasta el 7º día de la ofensiva, el 23 de septiembre, que lograron entrar en contacto con las tropas polacas en la orilla sur del Rin. Para entonces, las tropas en la orilla norte estaban bajo una gran presión, y muchas ya habían caído. Así, en la noche del 25 de septiembre, tras casi 9 días de intensa lucha, lo que quedaba de las unidades aliadas fue evacuado. De los 10.000 soldados que habían llegado a la orilla norte, solo 2.323 lograron escapar, el 77% fueron bajas. Sin lugar a dudas, en ese sector de la ofensiva, los aliados fueron rotundamente derrotados. Hemos llegado al final de otro video. Market Garden fue una operación lanzada para mantener el momento de la ofensiva aliada, y gracias a su gran movilidad, las tropas aerotransportadas capturaron varios puentes el 17 de septiembre. Sin embargo, una vez en tierra, dada la dificultad de transportar equipo pesado, las unidades aerotransportadas no tenían ni el poder de fuego pesado ni la movilidad para perforar defensas enemigas. Una vez en tierra, por sí solas, las unidades aerotransportadas solo eran efectivas en la defensa del sector cercano a su zona de aterrizaje. En Arnhem, solo capturaron la mitad del puente, y tal vez hubieran triunfado si las fuerzas terrestres los hubieran reforzado rápidamente. Pero las fuerzas terrestres se enfrentaron a una inesperada defensa en profundidad. De hecho, con respecto a esa defensa, el servicio de inteligencia aliado les falló. Es un hecho que el servicio de inteligencia había identificado correctamente a 2 divisiones de infantería alemanas al frente y a 2 débiles divisiones Panzer en la retaguardia. Sin embargo, no identificó un ejército alemán que ya estaba en la zona. Tras su derrota en Normandía, los alemanes solo tenían una prioridad: reforzar la frontera oeste de su país. Por esa razón, no habían enviado refuerzos a Holanda. Pero el 4 de septiembre, el primer ejército de paracaidistas recibió la orden de dirigirse hacia la frontera belga-holandesa, y para el 7 de septiembre ya tenían o estaban en camino a 12,5 divisiones de infantería, 6 regimientos de paracaidistas y varios batallones antitanque. Así, más allá de las 4 divisiones que ya habían sido identificadas, los alemanes tenían a otras 12,5 divisiones en su punto de llegada al sector, y esas fueron las unidades que establecieron aquella defensa en profundidad. Claro, eventualmente los alemanes fueron empujados fuera del camino, pero en lugar de alcanzar Arnhem en solo 48 horas, a los aliados les tomó toda una semana hacerlo. Entonces, esta es la lección de la batalla de Arnhem. En toda guerra, es de gran relevancia reunir toda la información posible sobre el enemigo. Así, con la información recibida de los servicios de inteligencia el comandante podrá elaborar el mejor plan de acción, pero porque los reportes de inteligencia pueden tener fallas, el comandante ha de crear su plan con lo que ya conoce del adversario. Por lo tanto, en Arnhem, por la presencia de 2 divisiones Panzer cerca de esa ciudad, el plan de Montgomery debería de haber sido modificado. Entonces, siempre recordemos lo siguiente: si la evidencia sugiere que una reevaluación de un plan es necesaria, hay que ser suficientemente flexible y tomar el tiempo para reevaluar el plan. De lo contrario, una actitud soberbia en contra de la evidencia puede llevar al fracaso. Pero también recordemos esto: en una guerra solo se triunfa lanzando ofensivas y tomando riesgos. Las ofensivas han de ser creadas con la información que se tiene, luego ejecutadas, y esperar que el resultado sea el mejor posible. Al final no se trató de un puente demasiado lejos, sino más bien muy lejos del puente. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden de darle like y suscribirse.